Verdades reveladas, el engaño del diablo. Bienvenidos al canal. Soy Soldado de Cristo, un elegido para luchar por la palabra y defender el Evangelio de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar de tres temas importantes. He dividido el vídeo en 3 capítulos. Comencemos. Capítulo 1. Primer engaño. La edición de la Biblia. El mayor engaño del diablo ha durado 1700 años. Los obispos y pastores, ellos repiten lo que dice Apocalipsis capítulo 28 versículos 18 y 19, a quien le añada algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Porque según ellos la Biblia está completa y fue inspirada divinamente, pero ignoran que el que en verdad decidió qué evangelio quedaba fue el diablo, como que el diablo pensara usted. Y yo le respondo si fue el diablo a través de Constantino. ¿Y quién era Constantino? Flavio Valerio Constantino fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Constantino en el momento de armar la Biblia que nosotros conocemos quería dejar solo un evangelio. Después decidió dejar 4 evangelios ya que en ese momento de la historia eran 4 los continentes conocidos. Hablamos del año 313 después de Cristo. A este engendro del diablo no le interesaba la Biblia como tal, el único interés era cumplir el trato que había sostenido con los cristianos de aquel tiempo. Finalmente dejó 4 evangelios. Los otros 8 evangelios los declaró apócrifos o falsos, pero a mí el diablo no me va a decir que lo que escribieron los apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no es verdad. Quien apoyó tal blasfemia fue el Papa Dámaso, 366 al 384. Los pastores y obispos están de acuerdo con esta parte de la Biblia, digo parte ya que no está completa, falta aproximadamente un 75% de lo que tendría que ser el Nuevo Testamento. No hay que olvidar que estos señores, muchos de ellos no tienen estudios de teología, es más interpretan mal los textos bíblicos porque según ellos la gente con estudios universitarios no es la elegida por Dios, porque Cristo dijo en Mateo capítulo 11 versículo 25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Pero Cristo no dijo a los ignorantes. Porque Dios dijo en Oseas capítulo 4 versículo 6, Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti. Porque Cristo mismo es el que nos ordena a estudiar las Escrituras en Juan capítulo 5 versículo 39, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Capítulo 2. Segundo engaño: el diezmo. No solamente Constantino ha engañado al pueblo cristiano, como por ejemplo, la ley del diezmo, Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 al 29, al cual pertenece al periodo de la ley de Moisés y se daba una vez al año o cada 3 años y no era en dinero, sino en especies y estas eran llevadas al alfolí. ¿Qué era un alfolí? Era una bodega o galpón de gran tamaño donde se guardaban todos los granos y especies que llevaban los judíos. ¿Y para quiénes eran estas cosas almacenadas? En primer lugar para la viuda y el huérfano y también para el levita, quienes servían en el templo, pero los llamados pastores de ahora, que enseñan a su congregación, ellos piden el diezmo todos los meses a sus feligreses, pero ellos no le dan a la viuda ni al huérfano, se lo quedan ellos. Entonces la Biblia dice en Malaquías capítulo 3 versículo 8 a 9, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta parte la repiten los pastores para que lleven el diezmo a la iglesia y la gente lleva el diezmo que es para la viuda y el huérfano, pero el pastor se queda con él,
¿Quién es el ladrón de acuerdo a Malaquías? El que quita el pan de la boca al huérfano y la viuda, o sea el pastor. Pero por esto van a dar cuenta por no guardar los mandamientos de Cristo. Escucharan lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis. Si creen en el arrebatamiento, estos no serán arrebatados. Y escucharán estas palabras. Capítulo 3. Los supuestos apóstoles. Otro engaño más con respecto a Lucas y Pablo. Lucas nunca conoció a Cristo, ni fue llamado por él. Lucas, según se dice, fue discípulo de Pablo. Lucas el único oficio que realizó fue el de reportero o periodista, ya que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y su propio libro, en el cual relataba los hechos que él recopiló preguntando a la gente de su época. ¿Quién le puso el título de apóstol? No se sabe. Primero que todo, Pablo nunca conoció a Cristo y nunca fue llamado por él para ser apóstol, ya que Pablo aparece en la escena religiosa 2 años más tarde de la muerte de Cristo y toda su historia es lo que relata él. Fue discípulo de Gamaliel, pero Gamaliel no tenía conocimiento sobre el Evangelio ya que era experto en la ley de Moisés. Todos dicen que era sabio, pero según su propia opinión. Pablo era un fariseo romano, fue militar a las órdenes de Constantino, persiguiendo y dando muerte a los cristianos. Él estuvo presente cuando le dieron muerte a Esteban. Como soldado romano conocido por el emperador Constantino, y por eso es que gozaba de la simpatía de este y todas las cartas privadas que escribió Pablo a sus hermanos de diferentes regiones del mundo. A estas cartas privadas se les dio importancia y el nombre de palabra de Dios porque según los escritores eran inspiradas divinamente. Hay algunos que dicen que son 14 las cartas, otros que son 12, pero si usted busca los originales no existen, por lo tanto no se puede saber a ciencia cierta si eran de Pablo o no. Por ejemplo, la carta a los romanos que muchos pastores creen que fue escrita por Pablo, pero la verdad nadie sabe en realidad quién escribió el libro de los Romanos. Otro hecho importante que relatar sobre Pablo es cómo buen fariseo quiso traer la ley de Moisés a la era de la gracia. Unos ejemplos claros son las siguientes epístolas: Primera carta a los Corintios, Primera carta a Timoteo, en las cuales a grandes rasgos se dice en algunos versículos: no permito que la mujer hable en la iglesia. La mujer debe estar sometida al hombre. También dijo: es mejor que el hombre no toque mujer, ojalá sean todos como yo, pero si no tienen el don de la continencia es mejor es casarse que estarse quemando. Además de someter a la mujer en el uso de velo, y si ésta no tenía, que se dejara el cabello largo para que éste le cubriese el rostro. Estas enseñanzas el pueblo cristiano las ha estado siguiendo, olvidando que estamos en la era de la gracia y Cristo vino para dar libertad a todos los oprimidos, hacerlos libres para que alaben a Dios. Y por esta causa es que el machismo ha proliferado, en especial en América del Sur, donde los asesinatos a las mujeres siguen incrementándose, porque esto es una copia del Antiguo Testamento, en especial en países árabes donde aún se guarda la ley de Moisés. Ellos tienen como Biblia el Corán, donde aparecen como líderes Abraham y Moisés. Aparte, Pablo contradice a Cristo en sus epístolas donde dice, que si un hermano cae en falta no lo saludéis, ni os juntéis con él. ¿Qué dice Cristo? Si un hermano cae en falta, primero perdonar 70 veces 7 por día, hablar con el hermano para que vuelva al buen camino, porque este hermano vale más que todos los tesoros del mundo, según Jesús. Si vamos a hablar de evangelios y escritos apócrifos, serían el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, ya que las cartas de Pablo eran privadas, eran consejos para sus hermanos de diferentes lugares, pero Constantino le dio una importancia que no merecían.
Con todas estas cartas Constantino quiso rellenar el espacio que faltaba, después que él mismo había eliminado, quemado y destruido evangelios verdaderos. Como últimas palabras, emplazo a todos los pastores, obispos y predicadores que dicen ser cristianos a luchar por la causa de Cristo, a defender su evangelio que el diablo nos robó. Con toda seguridad vais a ver el rostro de Cristo, que le vais a responder al Señor cuando os pregunte, ¿por qué no luchaste por mi palabra? Y él dirá, eres un siervo inútil. ¿Qué obedecisteis al diablo y no al Espíritu Santo de Dios para defender su palabra y su evangelio? Que el Señor Dios os bendiga y os dé sabiduría para que el diablo no los siga engañando. Si os gustó el vídeo, compartirlo, darle me gusta y suscribirse.